Reciban un cordial saludo. Estamos en un acercamiento a la construcción de reseñas de textos académicos y estamos modelando en la posibilidad de reseñar un texto académico aquí paso a paso con ustedes. Hemos barajado 6 posibles momentos en la construcción de una reseña. Ya hablamos de los 2 primeros, el de las miradas previas y el cálculo de la partitio. Ahora nos centraremos en el cálculo del tema rema. Nos estamos moviendo en el texto de Mauricio Pérez Abril de 2010, explicitar las posturas, los enfoques y las palabras, elementos para pensar la escritura de un artículo desde la voz de evaluadores expertos. Justamente en este tercer momento nos interesa identificar los remas, o sea, lo nuevo, los aportes del autor, aquellos que justamente vale la pena reseñar, y dejamos de lado aquellos temas, o sea, aquello que está dado, que el autor supone que ya todos conocemos. En la primera parte, en el resumen, tenemos una sinopsis que nos sirve de pista de navegación del texto que puede anunciar los remas, pero no los explica. Por eso entonces lo manejamos a modo de lista de chequeo para el final, con el fin de cerciorarnos de que todo lo que hayamos identificado corresponda a lo que el autor había pensado y nos había prometido. Miremos entonces parte por parte, a partir de lo que ya habíamos indicado como el cálculo de la partitio. Teníamos una introducción. Si notamos con cuidado, los 2 primeros párrafos de esa introducción corresponden a un contexto, a la explicación o descripción de lo que se vive en medio de una revista y quizás no nos arroja a la luz de la intención del texto lo que esperamos. En cambio, en los otros 2 párrafos sí vemos, por ejemplo, con las primeras oraciones, ideas muy claras como esta que nos encierra la intención. Hemos realizado un pequeño estudio documental que consistió en tomar la totalidad de los conceptos de nuestros evaluadores. Y pues en cierto momento aquí se declara esa intención, se presenta los resultados correspondientes a la categoría de aspectos metodológicos y epistemológicos. Y esto lo declara el autor desarrollado en 8 aspectos claves. Ya en el primer aspecto clave, el título es lo suficientemente programático para que nos confiemos en él simplemente, el cuidado en el uso de las palabras. Todo lo que viene en el primer párrafo, los ejemplos que el autor aporta basado en lo que decían los pares evaluadores, a la hora de la reseña lo podemos eliminar porque aquí nos interesa el rema fundamental que tendría que ver con el cuidado con el uso de las palabras. Quizás en el último párrafo el autor agrega 2 palabras clave vitales, la consistencia y la explicitación. En el segundo aspecto clave, una vez más, el título nos da la clave de lo que necesitamos resumir, el afán de adscribirse a un enfoque en detrimento de la claridad en las descripciones. Si revisamos todo lo que el autor propone, al menos en esta primera parte, de pronto añade que ese afán esforzado, no natural, de pronto hablaríamos de un privilegio de nombrar, del nominar, sobre el describir, pero esto perfectamente se enmarca en el título, por ello no tendríamos que hacer insistencia en ello. En la segunda parte de ese segundo aspecto clave vuelve a saltar que el autor inevitablemente en la necesidad de explicar ese aspecto pues vuelve a la exigencia de que necesitamos un buen nivel de descripción y explicitación. En el tercer aspecto clave salta a la vista nuevamente la función de ese título que marca el rema, explicitar, describir en detalle los procesos metodológicos y técnicos. Una vez más, el autor
explica esas palabras clave, las desglosa a tal punto que no necesitaríamos más para nuestra reseña. Puede servir alguna de estas ideas para resumen o para reflexiones, pero estrictamente para la reseña no, porque pues la reseña, como ya lo hemos visto, es bastante comprimida. Lo mismo ocurre con el cuarto aspecto clave, justificar la elección de instrumentos y técnicas. Quizás él hace énfasis acá en que para los evaluadores resulta clave explicitar ese tipo de justificación, pues ningún instrumento es neutro y la elección de uno u otro no es un asunto de gusto académico. Resaltamos esta oración porque nos puede servir para cita. No olvidemos que en una reseña no solamente parafraseamos, sino que también citamos, le ofrecemos al lector un bocado textual de la estilística del autor reseñado. En el siguiente, en el quinto aspecto clave, una vez más el título es lo suficientemente fuerte como para que con él nos quedemos a la hora de reseñar. Señalar las limitaciones y alcances de los instrumentos y opciones metodológicas empleadas, a tal punto que encontramos que todo el párrafo gira en torno a esa oración y no necesitaríamos más remas. En el siguiente, en el sexto aspecto clave, sobredimensionar los instrumentos, una debilidad. Fíjense que en este marcador de en otros casos y con cierta recurrencia, el autor muestra el peligro opuesto con respecto a lo que decía en el quinto aspecto clave. Es más, nos estamos moviendo prácticamente en la misma idea, porque la idea del quinto aspecto clave era señalar las limitaciones y alcances de las decisiones metodológicas. Y fíjense lo que dice acá. En fin, se trata de fijar los límites a los instrumentos, procedimientos y técnicas en atención al problema de investigación. Fíjense cómo nos estamos moviendo en la misma idea y quizás a la hora de reseñar podamos entonces fusionar esos dos aspectos clave. En el séptimo vuelve a destacarse el enunciado del título y hay algunos elementos como que los evaluadores coinciden en que una característica de un buen artículo es ser muy claro en la procedencia de las categorías, que parte del rigor radica en la claridad lograda en este componente, que la ausencia de rigor se deriva de lo contrario, pero podemos entonces notar que prácticamente con el título de ese aspecto clave nos podríamos quedar el problema de acotar y dimensionar las categorías de análisis. En el octavo aspecto clave, una vez más, el título nos da la pista, vamos notando que en cada texto un autor desarrolla un cierto modus operandi, un modo de desarrollar el texto. Entonces, de esa manera encontramos pistas para reseñar. Aquí nos llama la atención esta metáfora, una asepsia metodológica que quiere ocultar la posición interpretativa y el posicionamiento del investigador. Inevitablemente estamos moviéndonos por la misma idea, pero pues el autor refuerza allí que los evaluadores suelen señalar como rasgo de un buen artículo esa capacidad de atreverse a pensar desde allá, desde y más allá de los datos. Y se refuerza con que eso parece ser imperativo para avanzar en la producción del saber. Entonces no podríamos desdeñar esta idea y se refuerza con este cierre. Como se observa en un artículo, se espera, además del rigor metodológico explícito que se dejó ver en los anteriores aspectos, evidenciar la voz del sujeto investigador arriesgando hipótesis, y una vez más aparece que esto es clave en los procesos académicos en cuanto a la producción del nuevo saber. Alcanzamos a sentir que hay mayor rema en este último aspecto y por eso entonces a la hora de la reseña debemos tener clara un guiño a esa estructura. Ya en el modo de cierre, estrictamente hablando, no notaríamos algún rema a la luz de la intención. No quiere decir esto que evitemos, soslayemos o despreciemos las ideas. Estas ideas pueden ser
la plataforma para nuevas revisiones, para otras búsquedas, sobre todo porque el autor deja aquí entrever que eso pasa como estado de nuestra productividad académica y casi hay acá el anuncio de otro nuevo texto. Hasta aquí entonces ese momento vital del cálculo tema rema en la construcción de texto de reseñas de textos académicos.